Ni siquiera puede permitirse un coche, bromeó mi hermano. El helicóptero aterrizó en el césped. Mi transporte ha llegado, dije. Mamá se desmayó. Soy Sofía, tengo 32 años y he estado temiendo esta reunión familiar durante meses. Mis hermanos siempre tenían una manera de hacerme sentir pequeña con sus sutiles indirectas sobre mi modesto estilo de vida. Poco sabían ellos que la empresa que construí desde cero acababa de venderse por millones. Elegí conducir un coche de 10 años y vivir de forma sencilla porque las posesiones nunca me definieron. Su juicio sobre mi valía estaba a punto de cambiar drásticamente hoy. El helicóptero era solo el comienzo de su educación. Antes de sumergirme en esta historia, deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo. Dale al botón me gusta y suscríbete si alguna vez te has subestimado tu familia. Créeme, lo que sucede a continuación es algo que no querrás perderte. Crecer como la hija del medio entre mi hermano mayor, Javier, y mi hermana menor, Paulina, nunca fue fácil. Javier, ahora con 40 años, siempre encarnó todo lo que mis padres valoraban. Siguió el camino tradicional a través del TEC de Monterrey hasta un prestigioso puesto de ejecutivo corporativo en una prestigiosa empresa transnacional. Su oficina en una esquina de Santa Fe, en la Ciudad de México, y su casa de vacaciones en Punta Mita eran temas frecuentes en las reuniones familiares. Paulina, de 28 años, tomó una ruta diferente hacia el éxito al casarse con Rodrigo, heredero de una fortuna bancaria regional. Su boda de ensueño apareció en varias revistas locales, y su vida de galas benéficas y membresías en clubes de campo cumplió los sueños de mis padres para su hija menor. Luego estaba yo, Sofía, la hija del medio que nunca encajó del todo en el molde. Mientras Javier era calculador y tradicional, y Paulina era socialmente astuta y convencional, yo siempre estaba cuestionando y buscando algo diferente. Mis padres hicieron todo lo posible por proveer por igual para los tres, pero desde el principio quedó claro que mis hermanos y yo teníamos valores fundamentalmente diferentes. Durante la preparatoria, mientras Javier era el presidente del consejo estudiantil y Paulina era la reina del baile, yo estaba comenzando mi primer pequeño negocio vendiendo sitios web personalizados a tiendas locales. Mis padres lo veían como un pasatiempo adorable que eventualmente daría paso a una carrera sensata o al matrimonio. Cuando anuncié que quería saltarme la universidad para dedicarme al emprendimiento, la reacción de la familia fue desde la decepción hasta intentos de intervención directos. Te arrepentirás de esta decisión por el resto de tu vida, había dicho mi padre, negándose a mirarme a los ojos durante esa tensa cena hace 10 años. Hace 10 años, dejé nuestra ciudad natal de Valle de Bravo con solo 4,000 pesos en el bolsillo y la determinación de demostrar que mi camino era válido. Mi familia predijo que volvería en 6 meses, humillada y lista para aceptar su versión del éxito. Cuando no regresé, crearon su propia narrativa, que estaba en apuros pero era demasiado orgullosa para admitirlo, que mis proyectos empresariales habían fracasado, que apenas sobrevivía en un diminuto apartamento en la ciudad. En realidad, mi viaje había sido desafiante pero, en última instancia, exitoso más allá de cualquier cosa que pudieran imaginar. Después de varias empresas emergentes fallidas y de estar a punto de quebrar 2 veces, mi empresa de seguridad tecnológica ganó tracción con una patente que revolucionó la protección de datos para pequeñas empresas. 3 años de jornadas laborales de 18 horas y cenas de fideos instantáneos finalmente llevaron a una empresa valorada en más de 900 millones de pesos. Hace 6 meses, una firma tecnológica más grande, Innovatec Global, nos adquirió, haciéndome rica más allá de mis sueños más salvajes. Sin embargo, no le conté nada de esto a mi familia. En cada llamada navideña o rara visita a casa, escuchaba sus suposiciones sobre mi estilo de vida precario sin corregirlos. Cuando Javier me preguntaba si necesitaba ayuda con el alquiler, o cuando Paulina me ofrecía su ropa de diseñador vieja, simplemente les agradecía cortésmente y cambiaba de tema. Era más fácil que explicar por qué elegía vivir modestamente a pesar de mi éxito, que valoraba las experiencias por encima de las posesiones, que estaba construyendo escuelas en países en desarrollo en lugar de comprar mansiones. La llamada sobre mis padres llegó hace 3 semanas. Mamá se había caído y roto la cadera, y la demencia en etapa temprana de papá progresaba más rápido de lo esperado. Necesitaban más cuidados de los que podían permitirse con sus ahorros de jubilación. Javier había convocado una reunión familiar para discutir opciones y responsabilidades financieras.
Su voz tenía el habitual juicio apenas disimulado cuando me preguntó si podría arreglármelas para volver a casa y contribuir con lo que pudiera para su cuidado. Mientras mi vuelo se preparaba para aterrizar en el pequeño aeropuerto regional cerca de Valle de Bravo, la ansiedad se revolvía en mi estómago. Durante años, había mantenido la distancia emocional que su juicio creaba, construyendo una vida y amistades con personas que me valoraban por mis ideas y mi carácter en lugar de por mi estatus. Pero la familia tiene una manera de reducir incluso al adulto más exitoso a sus dinámicas infantiles. ¿Sería esta visita finalmente el momento en que revelaría la verdad sobre mi éxito? ¿O seguiría protegiéndome de sus inevitables reacciones, la conmoción, la incómoda recalibración de nuestras relaciones, las preguntas sobre por qué lo había mantenido en secreto? Cuando el avión aterrizó, todavía estaba indecisa. Mis padres necesitaban ayuda, y yo ya había organizado el mejor cuidado que el dinero podía comprar. Pero mis hermanos no tenían ni idea, y la reunión familiar prometía ser otro ejercicio de su condescendencia. Mis manos se apretaron alrededor de mi bolso deliberadamente normal mientras me preparaba para volver a entrar en la complicada red de expectativas y juicios familiares. La mañana de mi vuelo, me paré frente a mi armario en mi apartamento del centro, eligiendo deliberadamente las prendas más sencillas que poseía. Seleccioné unos vaqueros descoloridos, un suéter simple con un pequeño agujero cerca del puño y unas zapatillas cómodas que habían visto días mejores. Mi asistente, Marisol, observaba con perplejidad mientras empacaba atuendos igualmente modestos en una vieja bolsa de lona en lugar de mi habitual equipaje elegante. Vales 900 millones de pesos y vas vestida como una estudiante universitaria que vuelve a casa por el fin de semana, observó, sosteniendo mi habitual carpeta de itinerario. ¿Y tomas un vuelo comercial en lugar del avión privado de la empresa por qué? Porque así es como esperan que llegue, respondí, recogiéndome el pelo en una simple cola de caballo. Tienen una imagen muy específica de quién soy, y todavía no estoy lista para alterarla. En el vuelo, me encontré reflexionando sobre por qué mantenía esta fachada. La verdad era complicada. Una parte de mí disfrutaba de la libertad de ser subestimada. En el mundo de los negocios, había aprendido que las personas que me subestimaban a menudo revelaban más de lo que pretendían, dándome la ventaja en las negociaciones. Con mi familia, sus bajas expectativas significaban que nunca tenía que justificar mis elecciones ni defender mi éxito según sus métricas. Pero había una razón más profunda que rara vez admitía, incluso a mí misma. Su juicio me había herido profundamente. Cuando me fui de casa por primera vez, su desdén por mis sueños me dolió más de lo que podía reconocer. Cada comentario condescendiente sobre mi fase de emprendimiento, cada sugerencia de que debería sentar cabeza como Paulina o conseguir un trabajo de verdad como Javier, se había acumulado en un muro protector que construí alrededor de mi verdadero yo. Tu problema, Sofía, es que siempre has sido poco práctica, había dicho mi hermano durante nuestra última Navidad familiar hace 5 años. Algunas personas están destinadas a liderar e innovar. Otras están destinadas a seguir. No hay vergüenza en aceptar tus limitaciones. Esa noche, había salido para ocultar mis lágrimas, fingiendo atender una llamada mientras me recomponía. La ironía era que, ese mismo día, había cerrado un trato que expandía nuestra empresa a nivel internacional. Mi equipo había celebrado con champán mientras yo me preparaba para volar a casa y ser tratada como la decepción de la familia. El taxi desde el aeropuerto recorrió las calles familiares de Valle de Bravo. El centro apenas había cambiado, la misma ferretería que mi padre frecuentaba, la heladería donde celebrábamos los logros escolares, el parque donde concebí por primera vez la idea de construir mi propio negocio mientras observaba a la gente luchar con los primeros teléfonos inteligentes. Todo parecía más pequeño ahora, preservado en ámbar mientras mi mundo se había expandido más allá de todo reconocimiento. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa de mi infancia, sentí una punzada de nostalgia mezclada con aprensión. La casa colonial blanca de 2 pisos con contraventanas azules tenía un techo nuevo, pero por lo demás no había cambiado. El arce que había trepado de niña todavía dominaba el jardín delantero, y el jardín cuidadosamente cuidado de mi madre bordeaba el sendero. Por un momento, volví a tener 10 años, corriendo por esos escalones con un boletín de notas o un proyecto de arte, buscando una aprobación que rara vez sentí que recibía por completo. Pagué al conductor y respiré hondo antes de subir por el camino familiar.
Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió de golpe para revelar a Javier, vestido con un suéter de cachemira y pantalones planchados, a pesar de que supuestamente estaba relajándose en casa. Por fin, dijo a modo de saludo, mirando su caro reloj. Te esperábamos hace horas. ¿Se retrasó tu vuelo o tuviste que tomar el autobús desde el aeropuerto? Sus ojos recorrieron mi apariencia deliberadamente informal, con una pequeña sonrisa de satisfacción jugando en sus labios. También me alegro de verte, Javier, respondí, dándole un breve abrazo que él devolvió con rigidez. El vuelo estuvo bien. ¿Cómo están mamá y papá? Tan bien como se puede esperar dadas las circunstancias. Tomó mi bolsa de lona, su expresión mezclando lástima con superioridad al notar su estado desgastado. He estado aquí desde ayer organizándolo todo. Paulina y Rodrigo llegan mañana por la mañana. Estás en tu antigua habitación, por supuesto. Nada ha cambiado allí. Mientras lo seguía adentro, continuó sin pausa. Sabes, si necesitas ayuda con los gastos mientras estás aquí, solo dímelo. Sé que tomarte un tiempo libre debe ser difícil para ti financieramente. Y ahí estaba, el primero de lo que sin duda serían muchos recordatorios de mi supuesto estado financiero. Podría haberlo corregido, mencionado que mi agenda estaba siendo manejada por mi equipo ejecutivo, o que el dinero era la menor de mis preocupaciones. En cambio, simplemente asentí y le agradecí cortésmente, manteniendo el papel que me habían asignado en nuestro drama familiar. Papá dormitaba en su sillón reclinable en la sala de estar, más delgado de lo que recordaba y con más canas. Mamá estaba en la cocina. Su movimiento era lento debido a su reciente cirugía, pero sus ojos brillaban de placer al verme. Sofía, cariño, dijo, extendiendo los brazos para un abrazo. ¿Te ves? Hizo una pausa, buscando algo positivo que decir sobre mi apariencia deliberadamente discreta, saludable. ¿Estás comiendo lo suficiente con tu presupuesto? Sabes, siempre puedes llamar si necesitas ayuda con la compra. Estoy bien, mamá, le aseguré, ayudándola a sentarse. Cuéntame sobre tu recuperación. ¿Están contentos los médicos con tu progreso? Mientras hablábamos de su salud, podía sentir a Javier rondando, interrumpiendo con términos médicos y opciones de tratamiento que había investigado. Ya había compilado una carpeta con residencias de ancianos y opciones de enfermería a domicilio, con desgloses de costos y calificaciones de calidad. Su organización era impresionante, pero venía con la suposición subyacente de que él tomaría las decisiones con una mínima aportación mía, la hija del medio en apuros que apenas podía contribuir financieramente. Repasaremos todo en detalle en la reunión de mañana, dijo, cerrando la carpeta. Pero quería que tuvieras tiempo para procesar las realidades de la situación. El cuidado de calidad que necesitan no es barato. Su énfasis en el costo fue deliberado, un sutil recordatorio de lo que él percibía como mi limitada capacidad para contribuir. Asentí pensativamente, sabiendo que mi cuenta en el extranjero ya tenía más que suficiente para proporcionar a mis padres el mejor cuidado por el resto de sus vidas, con mucho de sobra. Pero esta noche no era el momento de las revelaciones. Necesitaba entender el alcance total de las actitudes de mis hermanos antes de decidir cómo proceder. Esa noche, mi madre insistió en preparar una cena familiar a pesar de su movilidad limitada. Me ofrecía cocinar en su lugar, pero Javier ya había contratado un servicio de comida a domicilio para traer una cena adecuada, su forma de insinuar que cualquier cosa que yo pudiera preparar sería inadecuada. La comida era, hay que admitirlo, impresionante: pollo asado, puré de patatas al ajillo, verduras frescas y un pan artesanal por el que mi madre no paraba de exclamar. Esto debe haber costado una fortuna, dijo, colocando la comida en sus mejores platos de servir. Javier, siempre eres tan generoso. No es nada, mamá, respondió él con modestia ensayada. La firma tuvo un trimestre excelente. Además, deberíamos disfrutar de estos momentos familiares mientras podamos. El timbre sonó justo cuando estábamos poniendo la mesa. Paulina irrumpió con su característico estilo dramático, con su esposo, Rodrigo, detrás, cargando múltiples bolsas de compras de diseñador. Mi hermana parecía sacada de una revista de moda con su vestido de cachemira y perlas, su cabello rubio perfectamente peinado a pesar del supuesto ajetreo del viaje. Ya estamos aquí, anunció, abrazando a nuestra madre con cuidado. Y trajimos regalos.
Procedió a distribuir paquetes, una botella de whisky caro para papá, una bufanda de seda para mamá y un portafolio de cuero para Javier. Cuando llegó a mí, su sonrisa vaciló ligeramente. ¿Y para ti, Sofía? Pensé que te vendría bien esto. Me entregó una bolsa más pequeña que contenía una tarjeta de regalo para una tienda de ropa de gama media. La última vez que viniste, noté que a tu guardarropa le vendría bien una renovación, explicó con lo que probablemente pensó que era preocupación fraternal. Esto debería ayudarte a conseguir algunas prendas profesionales para entrevistas de trabajo. Gracias, dije con ecuanimidad, guardando la tarjeta mientras ignoraba la implicación de que necesitaba ayuda para encontrar empleo. ¡Qué considerada! Bueno, todos queremos verte triunfar, respondió con una palmadita condescendiente en mi brazo. Hablando de éxito, Rodrigo acaba de ser nombrado socio en su firma. Lo estamos celebrando renovando la cocina. Mármol italiano por todas partes. La conversación durante la cena giró en torno a los logros de mis hermanos, el reciente ascenso de Javier, la gala de recaudación de fondos de Paulina que había recaudado miles para el hospital infantil, la victoria de Rodrigo en el torneo de golf de su elegante club de campo. Cuando el tema ocasionalmente se desviaba hacia mí, siempre se enmarcaba como una preocupación amable. ¿Y qué hay de ti, Sofía?, preguntó Paulina, rellenando su copa de vino. ¿Alguna novedad emocionante en tú? ¿Qué es lo que haces de nuevo? Diseño web. Algo así, respondí vagamente, sirviéndome más patatas. Soluciones para pequeñas empresas. ¿Sigues como autónoma, entonces?, intervino Javier. Conozco a algunas personas que podrían necesitar sitios web básicos. Nada importante, pero podría proporcionarte ingresos estables, más fiables que el trabajo esporádico. Lo aprecio, dije, tragándome tanto mi orgullo como el impulso de mencionar que mi trabajo esporádico había sido valorado recientemente en 900 millones de pesos. Papá, que había estado relativamente callado, de repente se centró en mí. ¿Todavía estás en ese apartamento diminuto? ¿El de los vecinos ruidosos? Ese apartamento había sido hace 5 años y 3 residencias. Ahora poseía un ático con vistas al parque de la ciudad, pero no necesitaban saber eso todavía. Tengo un lugar cómodo, respondí con sinceridad. Bueno, la comodidad es relativa, se rió Paulina. ¿Recuerdas cuando Sofía pensaba que el éxito significaba ganar lo suficiente para comprar cereales de marca en lugar de los genéricos? Mientras todos se reían de mi aparente simplicidad, la conversación inevitablemente se centró en su propósito, las necesidades de cuidado de nuestros padres. La realidad es, comenzó Javier, cambiando a su modo de presentación ejecutiva, que mamá y papá necesitan más apoyo del que cubrirá el seguro social. Sus ahorros de jubilación son sustanciales pero no infinitos, especialmente considerando la calidad de atención que merecen. Hemos estado viendo varias opciones, añadió Paulina. Hay una comunidad de vida asistida maravillosa cerca de nosotros, muy exclusiva, pero conocemos al director. Las instalaciones médicas son de primera categoría, contribuyó Rodrigo, y el entorno social sería perfecto para ellos. A lo largo de esta discusión, noté cómo usaban sin problemas nosotros mientras ocasionalmente me miraban con expresiones que claramente me excluían de esa toma de decisiones colectiva. El mensaje era claro, ellos eran los exitosos que manejarían las decisiones importantes y los arreglos financieros. Se esperaba que yo contribuyera con lo poco que pudiera y estuviera agradecida por su generosidad al no exigir más. Por supuesto, estas instalaciones de lujo vienen con costos de lujo, continuó Javier, dirigiendo este comentario específicamente hacia mí. Pero Paulina y yo hemos discutido cómo manejaremos los arreglos financieros. Queremos ser justos con las contribuciones, añadió Paulina con falsa dulzura. Cada uno debe contribuir según sus posibilidades, lo que significa que no esperamos que iguales nuestras contribuciones, aclaró Javier, como si me estuviera haciendo un gran favor. Lo que sea que puedas manejar será apreciado, incluso una cantidad simbólica. Sentí que mis mejillas ardían con una mezcla de ira y humillación, no porque no pudiera contribuir, sino porque me habían descartado por completo sin siquiera preguntar sobre mi situación real. Años de suposiciones y juicios habían creado una narrativa sobre mí que aceptaban como verdad absoluta. Siempre has tenido tanto potencial, Sofía, suspiró mi madre, dándome una palmadita en la mano. Todavía no entiendo por qué nunca terminaste esa carrera de negocios.
Podrías haber tenido tanto éxito, como tu hermano. Diferentes caminos funcionan para diferentes personas, mamá, respondí en voz baja. No todos miden el éxito de la misma manera. Cierto, asintió Javier con condescendencia. Pero algunas medidas de éxito son más tangibles que otras. Seguridad, estabilidad, la capacidad de cuidar de la familia. Estos son indicadores universales de que las elecciones de uno han sido acertadas. Mientras las sutiles indirectas continuaban durante la cena, mantuve la compostura mientras debatía internamente mi próximo movimiento. Una parte de mí quería revelar todo de inmediato para ver sus expresiones cuando se dieran cuenta de lo equivocados que habían estado sobre mí todos estos años. Pero otra parte dudaba, queriendo entender el alcance total de sus suposiciones antes de cambiar nuestra dinámica familiar para siempre. Para cuando se sirvió el postre, había tomado mi decisión. La reunión familiar de mañana sería el momento de la verdad en el que se enterarían de que su hija del medio en apuros había tenido más éxito de lo que podrían haber imaginado, solo que no de la manera que ellos habían prescrito. La reunión familiar oficial comenzó puntualmente a las 9 de la mañana siguiente en la sala de estar de nuestros padres. Javier había instalado su portátil y un pequeño proyector portátil para mostrar su presentación de PowerPoint meticulosamente preparada titulada Opciones de cuidado parental y consideraciones financieras. Paulina y Rodrigo se sentaron en el sofá de 2 plazas, a juego con su atuendo casual de negocios, mientras que nuestros padres ocupaban sus sillas habituales. Yo tomé el escabel ligeramente tambaleante de la esquina, el asiento menos cómodo, que parecía apropiado para mi papel asignado como la olvidada de la familia. He recopilado una investigación exhaustiva sobre las mejores opciones de cuidado en la región, comenzó Javier, pasando diapositivas de instalaciones de lujo con jardines bien cuidados e interiores elegantes. Estas 3 cumplen con nuestros criterios de atención médica de calidad, oportunidades de participación social y proximidad a la familia. Cada instalación que presentó era cada vez más lujosa, con precios a juego. Detalló comodidades como opciones de comidas gourmet, excursiones culturales y programas especializados en el cuidado de la memoria para papá. La opción final, claramente su preferida, era una comunidad de cuidados continuos recién inaugurada con apartamentos separados para una vida independiente que podían pasar a niveles más altos de atención según fuera necesario. Esto permitiría a mamá y papá mantener su autonomía mientras tienen acceso inmediato a apoyo médico, explicó. Tendrían una unidad de 2 dormitorios con una pequeña terraza ajardinada. Los terrenos incluyen senderos para caminar, un centro comunitario e incluso un pequeño campo de golf para papá. Se ve maravilloso, murmuró mamá, aunque noté la preocupación en sus ojos mientras miraba a papá, que luchaba por seguir la rápida presentación. Por supuesto, el cuidado de primera viene con costos de primera, continuó Javier, pasando a una diapositiva con un desglose detallado de los gastos mensuales. La cifra final hizo que nuestra madre jadeara suavemente. Esto representa la brecha entre sus ingresos de jubilación y los costos reales. Esto es lo que nosotros como familia debemos abordar. Rodrigo, siempre el profesional de las finanzas, se inclinó hacia adelante. Hemos calculado cómo distribuir esta responsabilidad de manera equitativa. Paulina y yo podemos cubrir el 40%, y yo puedo manejar el 45% a través de mi estructura de bonificaciones e inversiones, añadió Javier. Eso deja un 15%, que es aproximadamente 22,000 pesos mensuales. Todos los ojos se volvieron hacia mí. La pregunta no formulada flotaba en el aire, ¿podría siquiera permitirme contribuir con mi parte relativamente pequeña? Permanecí en silencio, curiosa por ver cómo enmarcarían sus suposiciones sobre mis finanzas. Paulina se aclaró la garganta delicadamente. Sofía, sabemos que tu situación es diferente a la nuestra. Si esa cantidad es prohibitiva, quizás podrías contribuir de otras maneras. Tal vez visitar más a menudo para proporcionar cuidado personal en su lugar. No queremos crear dificultades, añadió Javier con el tono condescendiente que reservaba especialmente para mí. Quizás 10,000 pesos mensuales serían más manejables para tu presupuesto. Paulina y yo podríamos ajustar nuestras contribuciones para cubrir la diferencia. Qué generosos de vuestra parte, comenté en voz baja, notando cómo ya habían decidido lo que podía y no podía permitirme sin preguntarme directamente. Solo queremos lo mejor para mamá y papá, dijo Paulina, su voz con un matiz de defensiva. Aquellos de nosotros que podemos contribuir más, deberíamos hacerlo.
Papá, que había estado callado durante toda la presentación, de repente se centró en mí. ¿Tienes siquiera un trabajo estable ahora, Sofía? La última vez que hablamos, estabas entre proyectos. Antes de que pudiera responder, Javier interrumpió. De hecho, he querido discutir eso. Mi empresa tiene una vacante para un puesto de marketing de nivel de entrada. El salario sería modesto para nuestros estándares, pero para alguien en la posición de Sofía, proporcionaría estabilidad y beneficios. Podría interceder por ti. Eso es muy considerado, sonrió Paulina a nuestro hermano. Un trabajo de verdad en una empresa de verdad marcaría una gran diferencia para ti, Sofía. La condescendencia se estaba volviendo insoportable. Habían creado una narrativa tan completa sobre mis supuestos fracasos que ni siquiera podían imaginar que yo podría haber construido algo exitoso en mis propios términos. Aprecio la idea, dije con cuidado, pero estoy cómoda con mi situación profesional actual. Javier intercambió una mirada de complicidad con Paulina. Estar cómoda y estar segura son cosas diferentes, Sofía. En algún momento, tienes que pensar de manera práctica. No puedes ir de sofá en sofá y hacer trabajos de autónoma para siempre. Ir de sofá en sofá, repetí, genuinamente confundida. Bueno, mencionaste tener compañeros de piso la última vez que hablamos, dijo Paulina. Y nunca nos invitas a visitarte, lo que sugiere que tu situación de vivienda podría ser temporal. Nunca había mencionado compañeros de piso. Lo que había dicho era que tenía un administrador de la casa y un asistente personal que a veces se quedaban en mi casa, lo que no era lo mismo. Y nunca los había invitado porque su juicio y sus suposiciones hacían que las visitas fueran desagradables. No voy de sofá en sofá, afirmé con firmeza. Tienes una situación de vivienda estable, pero no lo suficientemente estable como para permitirte un transporte fiable, ¿verdad?, presionó Javier. Noté que tomaste un taxi desde el aeropuerto en lugar de conducir tú misma. ¿Siquiera tienes coche estos días? La conversación se había desviado a un territorio tan divorciado de la realidad que casi quise reír. En cambio, simplemente dije, tengo arreglos de transporte que me funcionan. Sofía siempre ha sido nuestro espíritu libre, interrumpió mamá, claramente tratando de suavizar la tensión. No todo el mundo necesita el éxito material para ser feliz. Esa es una filosofía conveniente cuando el éxito material parece fuera de alcance, murmuró Javier, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Ese comentario fue la gota que colmó el vaso. 10 años de condescendencia y juicio se cristalizaron en un momento de perfecta claridad. Nunca iban a verme con claridad a menos que los obligara a confrontar sus conceptos erróneos. Volvamos al tema principal, sugirió Rodrigo, ajeno a la tensión. ¿Puedes manejar los 10,000 pesos al mes, Sofía? Es importante que cerremos los números hoy. Necesito hacer una llamada rápida primero, dije, sacando mi teléfono. Solo tomará un minuto. Ahora no es realmente el momento para llamadas personales, dijo Javier con irritación. Estamos en medio de un asunto familiar importante. Lo ignoré y marqué a mi asistente, Marisol. Hola, soy yo. ¿Está todo listo para hoy? Hice una pausa, escuchando. Perfecto. Procede con la llegada en 15 minutos. Sí, el jardín delantero es lo suficientemente grande. Gracias. Terminé la llamada y me volví hacia mi confundida familia. Disculpad. Solo confirmando mi transporte. ¿Arreglaste otro taxi?, preguntó Paulina. No hemos terminado aquí, dijo Javier con creciente molestia. No es exactamente un taxi, respondí, volviendo a sentarme. Ahora, sobre esas opciones de cuidado. De hecho, tengo otra instalación que sugerir. Abrió el año pasado, a unos 20 minutos de aquí. Tiene un programa excepcional de cuidado de la memoria y ha sido reconocida a nivel nacional por su enfoque innovador. Investigué todas las instalaciones de calidad en un radio de 50 millas, dijo Javier con desdén. Si valiera la pena considerarla, estaría en mi presentación. Esta es bastante exclusiva, continué con calma. Solo aceptan clientes privados a través de su fundación. No hay listados públicos. ¿Y cómo exactamente sabrías tú de una instalación de cuidado exclusiva y no listada?,
preguntó Paulina con una risa. Sonreí ligeramente. Lo sé porque la financié. La Fundación El Despertar es mi proyecto. Un silencio confuso se apoderó de la habitación. Javier se recuperó primero. ¿Qué quieres decir con tu proyecto? No puedes estar sugiriendo que tienes los recursos para financiar una instalación de atención médica. Eso es exactamente lo que estoy sugiriendo, respondí. Esto es ridículo, se burló. Lo siguiente será que nos digas que tienes un yate y una isla privada. No hay isla, dije con una pequeña sonrisa. Todavía no, de todos modos. Sofía, si esta es tu idea de una broma, no es graciosa, dijo Paulina bruscamente. Estamos tratando de tener una discusión seria sobre el futuro de nuestros padres. Te aseguro que estoy siendo completamente seria, respondí. Pero, se rió Javier con desdén, la misma hermana que ni siquiera puede permitirse un coche de repente es dueña de una fundación de atención médica. Tiene todo el sentido. Como si fuera una señal, el sonido distintivo de las aspas de un helicóptero cortando el aire se hizo audible, aumentando de volumen por segundos. La conversación de mi familia se detuvo cuando el ruido se volvió imposible de ignorar. —¡Qué demonios! —exclamó mi madre, acercándose a la ventana. Afuera, un elegante helicóptero negro descendía sobre su espacioso jardín delantero, la corriente descendente de sus rotores doblando la hierba y sacudiendo las ramas del arce. —¿Se les permite hacer eso? —preguntó Paulina alarmada. —Deberíamos llamar a alguien. Con calma, recogí mis cosas y me puse de pie. No hay necesidad de llamar a nadie. Es para mí. 5 pares de ojos me miraron con total confusión. ¿Qué quieres decir con para ti? Exigió Javier. ¿Qué está pasando, Sofía? Caminé hacia la puerta y me volví para enfrentar a mi familia. Creo que tus palabras exactas fueron que, ni siquiera puedo permitirme un coche, dije con ecuanimidad. Tenías razón. No tengo coche. Abrí la puerta mientras el helicóptero se posaba en el césped y sus motores comenzaban a ralentí. El piloto, vestido con un uniforme impecable, me saludó con un gesto de reconocimiento. Mi transporte ha llegado, anuncié simplemente. El rostro de mi madre se puso pálido antes de hundirse lentamente en el sofá en un desmayo profundo. Mi padre se quedó helado, con la boca abierta. Paulina se agarró al brazo de Rodrigo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, mientras que Javier parecía como si alguien acabara de decirle que la tierra era plana. Antes de salir, me volví una última vez. Cuando mamá despierte, dile que volveré en 1 hora. Creo que deberíamos continuar esta conversación en mi nuevo lugar. El helicóptero puede llevarnos a todos. Mientras el helicóptero despegaba conmigo dentro, vislumbré a mi familia todavía de pie en la puerta, sus expresiones una mezcla de conmoción, confusión e incredulidad. El piloto me entregó unos auriculares para bloquear el ruido, y me recosté en el asiento de cuero, permitiéndome finalmente procesar lo que acababa de suceder. ¿Todo bien, señorita Reyes?, preguntó el piloto. Parece tensa. Solo drama familiar, Omar, respondí, viendo cómo la casa de mi infancia se hacía más pequeña debajo de nosotros. Ya sabes cómo es. Sí, señora. ¿Quiere que dé un par de vueltas para darles algo de qué hablar?, preguntó con un toque de humor. Me reí, sintiendo que parte de la tensión se disipaba. Tentador, pero vayamos directamente a la finca. Los traeremos a todos de vuelta en breve. El helicóptero se inclinó suavemente hacia las colinas boscosas a las afueras de la ciudad donde se encontraba mi finca recién comprada. Había comprado la propiedad de 30 acres hace 6 meses cuando decidí establecer una oficina regional más cerca de mi ciudad natal. La casa principal era una mansión histórica renovada con 10 dormitorios y comodidades modernas discretamente integradas en su arquitectura clásica. Los terrenos contaban con jardines, un pequeño lago y un helipuerto recién construido. Era extravagante, ciertamente, pero también una inversión a largo plazo para reconectar con mis raíces en mis propios términos. Debajo de nosotros, podía ver la finca aparecer, la extensa casa principal con su fachada de piedra, los terrenos cuidadosamente ajardinados y la casa de huéspedes donde se alojaba mi personal. Era hermoso pero también algo intimidante, que era precisamente por lo que había dudado en revelar su existencia a mi familia.
¿Cómo podría explicar que, a pesar de esta exhibición externa de riqueza, todavía valoraba la simplicidad y el propósito por encima del estatus? Cuando aterrizamos en el helipuerto, vi a Marisol esperando con una tableta en la mano, lista para informarme sobre el horario del día. Había estado conmigo desde los primeros días de mi empresa, una de las pocas personas que conocía íntimamente tanto mi mundo profesional como el personal. ¿Cómo fue la gran revelación?, preguntó mientras me acercaba, entregándome una botella de agua. Más o menos como esperaba, respondí. Mi madre se desmayó. El resto parecía que habían visto un fantasma. Los traeremos aquí en 1 hora, así que por favor asegúrate de que todo esté listo. Ya está hecho, me aseguró. El chef Tomás ha preparado el almuerzo. Las habitaciones de invitados del ala oeste están preparadas por si se quedan, y he preparado el portafolio familiar como solicitaste. El portafolio familiar contenía la documentación de los arreglos de cuidado que ya había estado poniendo en marcha discretamente para mis padres, la fundación que había establecido y que operaba la residencia de ancianos, el fondo fiduciario para cubrir todas sus necesidades médicas y el marco legal que garantizaría que recibieran el mejor cuidado posible, independientemente de cómo se desarrollaran las dinámicas familiares. Gracias, Marisol. ¿Qué haría sin ti? Probablemente comprar otra compañía tecnológica por aburrimiento, bromeó. Hablando de eso, el equipo de Tokio envió la propuesta para el nuevo protocolo de seguridad. Necesitan tus comentarios para mañana. Lo revisaré esta noche, prometí. Pero la familia es lo primero hoy, por complicado que sea. 1 hora después, Omar me comunicó por radio que se estaba acercando a la casa de mis padres. Respiré hondo, preparándome para la siguiente fase de esta revelación. Parte de mí lamentaba la dramática entrada en helicóptero, pero después de años de desdén y condescendencia, quizás un gesto dramático era exactamente lo que se necesitaba para romper sus percepciones. Cuando el helicóptero regresó, toda mi familia estaba a bordo, sus expresiones todavía atónitas. Mi madre agarraba su bolso como un escudo. Mi padre miraba por la ventana maravillado, y mis hermanos mantenían un silencio de asombro que era totalmente ajeno a su carácter. Solo Rodrigo parecía haberse recuperado un poco, su mente de banquero probablemente ya calculando el valor de lo que estaba viendo. Cuando aterrizamos y desembarcaron, el impacto total de la finca se hizo visible. La boca de Paulina se abrió literalmente, mientras que Javier parpadeaba rápidamente como si intentara despertar de un sueño. Bienvenidos a mi casa, dije simplemente, guiándolos hacia la entrada principal donde Marisol esperaba con una sonrisa profesional. «¿Esto es tuyo?», mi madre finalmente logró preguntar mientras entrábamos al imponente vestíbulo con su gran escalera y candelabro de cristal. «Sí, mamá. Lo compré hace 6 meses cuando decidí establecer una oficina regional cerca». «¿Oficina regional de qué?», exigió Javier, encontrando su voz por fin. Los llevé a la sala de estar principal, donde ventanas de piso a techo daban a los jardines y al lago. «De Fortaleza Digital. Mi empresa». Hice un gesto para que se sentaran en los lujosos sofás dispuestos alrededor de una mesa de centro de mármol. «¿Tu empresa?», repitió él sin expresión. «¿Desde cuándo tienes una empresa? ¿Y cómo es posible que puedas permitirte todo esto?». «Fundé Fortaleza Digital hace 8 años», expliqué con calma. «Nos especializamos en soluciones de ciberseguridad para pequeñas y medianas empresas. Hace 6 meses, fuimos adquiridos por Innovatec Global por poco más de 900 millones de pesos. Mantuve el liderazgo de la división y una participación significativa en la empresa matriz». El silencio que siguió fue ensordecedor. Paulina parecía que podría seguir el ejemplo de nuestra madre y desmayarse, mientras que Javier se había puesto pálido bajo su bronceado. 900 millones de pesos, repitió mi padre lentamente. «Mi Sofía». «Sí, papá», dije suavemente, sentándome a su lado. «¿Tu Sofía?» Pero nunca dijiste nada», tartamudeó mi madre. «Todos estos años pensamos». «Pensaron que estaba en apuros», terminé por ella. «Lo sé. Nunca corregí esa suposición». «¿Por qué nos dejaste creer que apenas te las arreglabas?», exigió Paulina, encontrando su voz por fin. «¿Sabes lo preocupados que estábamos por ti?». Levanté una ceja hacia ella. «¿Estabas preocupada, Paulina,
¿O era más cómodo creer que había fracasado? Ayer me diste una tarjeta de regalo para ropa de entrevista de trabajo. Tuvo la decencia de sonrojarse. Estaba tratando de ayudar. No, dije con firmeza. Estabas tratando de reforzar la narrativa que tenía sentido para ti, que la hermana que eligió un camino diferente necesariamente tenía que estar en apuros. Nunca se os ocurrió a ninguno de vosotros que podría tener éxito en mis propios términos. Podrías habérnoslo dicho, dijo Javier, con un toque de ira en su voz. En lugar de eso, nos dejaste hacer el ridículo. Yo no creé vuestras suposiciones, respondí con ecuanimidad. Lo hicisteis vosotros solos. Cada vez que intentaba hablar de mi trabajo, cambiabais de tema o lo descartabais como, esa cosa de ordenadores que hace Sofía. Nunca hicisteis preguntas genuinas sobre mi negocio o mi vida. Pero la ropa, el taxi desde el aeropuerto, comenzó mi madre. Fueron elecciones, terminé. Vivo de forma sencilla por preferencia, no por necesidad. Conduzco un coche de 10 años cuando conduzco, porque lo prefiero. Tomé un taxi porque volé en clase comercial para mantener mi privacidad un poco más. Nada de eso significa que no pueda permitirme algo mejor. Significa que las exhibiciones materiales no son como mido el éxito. Rodrigo, siempre práctico, habló por primera vez. Entonces, esa residencia de ancianos que mencionaste, la Fundación El Despertar, ¿realmente es tuya? Asentí y le hice un gesto a Marisol, que trajo el portafolio familiar y me lo entregó. Sí. Después de mi primera ronda de financiación importante hace 3 años, establecí la fundación. Opera una comunidad de cuidados innovadora especializada en apoyo a la memoria y cuidado holístico de personas mayores. Ya había arreglado que mamá y papá tuvieran un lugar allí cuando lo necesiten. Abrí el portafolio y comencé a mostrarles la documentación, el fideicomiso establecido a nombre de nuestros padres, las provisiones de atención médica, el marco legal que protegería su futuro independientemente de cualquier desacuerdo familiar. ¿Hiciste todo esto sin decirnos nada?, preguntó Javier, su voz una mezcla de asombro e ira residual. Hice todo esto porque los quiero, corregí. Y sí, sin decíroslo, porque sabía lo que pasaría. Cuestionaríais mis decisiones. No pensaríais que era digna de tener voz en el cuidado de nuestros padres. La reunión de hoy confirmó exactamente eso. Mi madre se secó las lágrimas. Nunca quisimos hacerte sentir así, Sofía. Quizás no intencionadamente, reconocí. Pero cada tarjeta de regalo para necesidades básicas, cada oferta de un trabajo de nivel de entrada en la empresa de Javier, cada comentario condescendiente sobre mí, y potencial, enviaba el mismo mensaje, que creíais que había fracasado y necesitaba un rescate. Estábamos tratando de ayudar, insistió Paulina. ¿Lo estabais? ¿O estabais tratando de validar vuestras propias elecciones presentando la mía como el cuento con moraleja, la fracasada de la familia que no podía tener éxito sin seguir vuestro camino prescrito? Mis palabras quedaron flotando en el aire, incómodas pero ciertas. Por primera vez, mis hermanos parecían estar reflexionando genuinamente sobre su comportamiento en lugar de defenderlo. Mi padre se acercó y tomó mi mano, sus ojos más claros de lo que habían estado en todo el fin de semana. Siempre supe que eras especial, Sofía. Diferente, sí, pero especial. Simplemente no entendía lo que estabas construyendo. Gracias, papá, dije suavemente, apretando su mano. Eso significa mucho. Marisol señaló discretamente que el almuerzo estaba listo, e invité a todos a pasar al comedor. Mientras nos sentábamos alrededor de la mesa puesta con porcelana fina y flores frescas, la conmoción inicial comenzó a dar paso a la curiosidad. Mi madre quería saber sobre mi casa en la ciudad. Paulina preguntó sobre mis viajes, e incluso Javier comenzó a hacer preguntas más sustanciales sobre cómo había construido mi empresa. Por primera vez en años, me estaban viendo, realmente viéndome, no como la hija del medio fracasada, sino como una mujer exitosa que había creado algo significativo por sus propios medios. El helicóptero había llamado su atención, pero fue este momento de interés genuino en mi vida lo que se sintió como la verdadera revelación. Después del almuerzo, les di a mi familia un recorrido por la finca. La propiedad incluía la casa principal, cabañas de invitados y un edificio de oficinas recién construido donde un pequeño equipo pronto estaría trabajando en proyectos regionales.
Mientras caminábamos por los terrenos, la tensión inicial se disolvió gradualmente en una mezcla más compleja de emociones, vergüenza persistente para mis hermanos, orgullo para mis padres y mi propio sentido de alivio por ser finalmente auténtica con mi familia. En el jardín con vistas al lago, nos sentamos en muebles de patio para tomar café y continuar la conversación. Las preguntas surgían ahora de forma más natural, con una curiosidad genuina reemplazando al juicio. «¿Cuándo supiste que tu empresa tendría éxito?», preguntó mi padre, sus ojos más enfocados de lo que habían estado en todo el fin de semana. A pesar de sus desafíos cognitivos, su interés en mi trabajo parecía anclarlo en el momento presente. «No hubo un solo momento», expliqué. «Casi quebramos 2 veces en los primeros 3 años. Vivía en un estudio con una gotera en el techo y trabajaba 18 horas al día, pero al tercer año patentamos un protocolo de seguridad que lo cambió todo». «¿Por qué no pediste ayuda en esos momentos difíciles?», se preguntó mi madre. «Te habríamos ayudado». «Con condiciones», dije suavemente. Cada oferta de ayuda venía con la expectativa de que admitiría que mi camino fue un error. Necesitaba demostrarme a mí misma que no lo era. Javier, que había estado inusualmente callado, finalmente habló. «Te debo una disculpa, Sofía. Hice suposiciones sobre tus elecciones que decían más sobre mis propias inseguridades que sobre tus capacidades». La admisión me sorprendió. Mi hermano rara vez reconocía estar equivocado en algo. «¿A qué te refieres con tus inseguridades?», pregunté. Suspiró, dejando su taza de café. Seguí el camino que se esperaba de mí. El TEC, la escalera corporativa, la membresía en el club de campo. Hice todo bien según la definición de éxito de nuestra familia. Hizo una pausa, mirando hacia el lago. Y odio al menos el 60% de mi vida diaria. «Javier», exclamó mi madre. «Nunca dijiste nada». «Porque admitir la insatisfacción significaría admitir que podría haber elegido mal», explicó. «Así que cuando tú elegiste un camino completamente diferente, necesitaba que fracasaras para validar mis elecciones. Tu éxito desafía la narrativa sobre la que construí mi vida». Su honestidad abrió una puerta para Paulina, que había estado jugueteando con su anillo de bodas. «Yo siento lo mismo», admitió en voz baja. «Mi vida parece perfecta en Instagram, pero Rodrigo y yo hemos estado en terapia de pareja durante el último año. Todas esas galas benéficas y eventos del club de campo se sienten vacíos a veces». Rodrigo asintió de acuerdo, tomando su mano en señal de apoyo. «Hemos estado reevaluando lo que realmente nos importa. La casa grande y el estatus social vinieron con costos que no anticipamos. Esta vulnerabilidad de mis hermanos fue inesperada y profundamente conmovedora. Durante años, los había imaginado perfectamente contentos con su éxito convencional, juzgándome desde posiciones de superioridad satisfecha. La realidad de que ellos también tenían dudas y arrepentimientos creaba una nueva posibilidad de conexión auténtica. «¿Por qué mantuviste tu éxito en secreto durante tanto tiempo?», preguntó mi padre. «¿Nos estabas castigando por no creer en ti?». La pregunta dolió por su precisión. Una parte de mí había disfrutado la fantasía de una revelación dramática que los obligaría a reconocer cuán equivocados habían estado conmigo. Pero la realidad de ver su conmoción y dolor había sido menos satisfactoria de lo que había imaginado. Inicialmente, me mantuve en silencio porque no estaba segura de que el éxito duraría, admití. Más tarde, se convirtió en un hábito, una forma de protección. Y sí, tal vez había un elemento de querer demostrarles a todos que estaban equivocados de una manera dramática. Eso fue mezquino de mi parte, y ahora me arrepiento. La entrada en helicóptero fue un poco exagerada, dijo Paulina con una pequeña sonrisa. Me reí, reconociendo la verdad en su observación. No fue mi momento más maduro, concedí. Pero después del comentario de Javier sobre ni siquiera poder permitirme un coche, algo dentro de mí simplemente estalló. Me lo merecía, admitió él, aunque el desmayo de mamá fue preocupante. Estaba abrumada, se defendió nuestra madre. Descubrir que tu hija es millonaria tiende a ser un shock. Multimillonaria, corrigió Rodrigo automáticamente, luego pareció avergonzado cuando todos nos volvimos hacia él. Lo siento, hábito de banquero. La conversación se desvió hacia el cuidado de mis padres, esta vez conmigo totalmente incluida en la discusión.
Expliqué el enfoque de la Fundación El Despertar para el cuidado de ancianos, particularmente para pacientes con demencia como mi padre. En lugar del modelo institucional que Javier había investigado, la Fundación ofrecía una comunidad de pequeñas residencias hogareñas con planes de cuidado personalizados y un énfasis en mantener la dignidad y la independencia el mayor tiempo posible. La Fundación ya ha establecido un fideicomiso para cubrir todos los gastos, expliqué, abordando las preocupaciones financieras que habían dominado la reunión anterior. Pero esto no se trata de que yo tome el control de las decisiones. Se trata de que todos nosotros encontremos la mejor solución juntos, como iguales. Iguales, repitió Javier pensativamente. Eso va a requerir un ajuste en mi forma de pensar. En la mía también, reconocí. He estado definiéndome en oposición a todos vosotros durante tanto tiempo. No estoy segura de saber cómo ser solo una hermana y una hija sin ese toque de resentimiento. A medida que avanzaba la tarde, comenzamos a reconstruir nuestra dinámica familiar sobre esta nueva base de honestidad. El proceso fue incómodo a veces, con viejos hábitos de interacción reafirmándose, pero la voluntad de intentarlo era evidente en todas las partes. Mis padres observaban a sus hijos adultos con una mezcla de preocupación y esperanza, contribuyendo ocasionalmente con recuerdos de nuestra infancia que destacaban momentos de conexión que habíamos olvidado. Cuando se acercaba la noche, invité a todos a quedarse en las habitaciones de invitados, una oferta que aceptaron con diversos grados de entusiasmo. Paulina estaba claramente emocionada de experimentar el alojamiento de lujo, mientras que Javier parecía aliviado de no tener que procesar todo lo que había sucedido mientras conducía de regreso a la ciudad. Mis padres simplemente estaban felices de tener a todos sus hijos bajo un mismo techo, algo raro en los últimos años. Durante la cena, preparada por mi chef personal, Chef Tomás, continuamos construyendo puentes a través de los años de malentendidos. Hubo momentos difíciles, el dolor de Paulina por no haber sido incluida en mi vida real, la persistente defensa de Javier sobre sus elecciones de carrera, el arrepentimiento de mis padres por no haber apoyado más mi camino emprendedor. Pero también hubo momentos de conexión genuina e incluso risas mientras compartíamos historias de nuestras vidas separadas. Entonces, ¿realmente volaste a Tokio por un día solo para reunirte con inversores?, preguntó Paulina con incredulidad. No puedo imaginar tener ese tipo de libertad. No fue tan glamoroso como suena, le aseguré. Tenía tanto desfase horario que puse sal en mi café en lugar de azúcar y casi me quedo dormida durante la presentación. Aún así, suspiró ella, tu vida suena emocionante. Partes de ella lo son, reconocí. Otras partes son ordinarias y a veces solitarias. El éxito crea oportunidades, pero también aislamiento. Hay concesiones en cada lección. Creo que eso es lo que finalmente estoy empezando a entender, dijo Javier pensativamente. No hay un camino perfecto que garantice la felicidad. Todos hacemos lo mejor que podemos con las elecciones que tomamos. Mientras terminábamos la cena y pasábamos a la sala de estar para el postre, me di cuenta de que algo profundo había cambiado en nuestra dinámica familiar. Las jerarquías y los juicios que habían definido nuestras relaciones durante tanto tiempo no habían desaparecido por completo, pero habían sido fundamentalmente alterados. En su lugar había algo tentativo pero prometedor, una conexión más auténtica basada en quienes éramos realmente en lugar de en quienes pretendíamos ser. Cuando mi madre derribó accidentalmente su taza de café, manchando la costosa alfombra, su angustia inmediata reveló cuánto todavía se veía a sí misma como una visitante en mi mundo en lugar de como familia. Lo siento mucho, jadeó. Esa alfombra probablemente cuesta más que nuestro coche. Es solo una alfombra, mamá, dije suavemente. Las cosas se pueden reemplazar. Esta conversación, esta conexión honesta que estamos construyendo, eso es lo que importa. Más tarde, cuando todos se retiraron a sus habitaciones por la noche, me quedé en la terraza mirando la luz de la luna reflejándose en el lago. Javier se unió a mí, ofreciéndome un vaso de whisky de mi colección. ¿Te ha ido bien, hermanita?, dijo con genuina admiración. No solo el dinero y todo esto, hizo un gesto hacia la finca, sino construir algo significativo en tus propios términos. Eso requiere coraje. No estoy seguro de tenerlo. Nunca es demasiado tarde para hacer cambios, le dije. Si odias el 40% de tu vida, en realidad no son probabilidades terribles, pero podrías aspirar a más. Se rió suavemente. Siempre la optimista. Algunas cosas nunca cambian.
Algunas cosas no deberían, acepté, chocando mi vaso contra el suyo en un brindis silencioso por los nuevos comienzos. A la mañana siguiente, el sol entraba a raudales por las ventanas del desayunador de la finca mientras mi familia se reunía alrededor de la mesa. El chef Tomás se había superado a sí mismo con una variedad de pasteles frescos, fruta, tortillas gourmet y café perfectamente preparado. La conversación fluía ahora de forma más natural, con menos tensión y más interés genuino. Todavía no puedo creer que hayas financiado toda una instalación de cuidado, dijo mi madre, añadiendo crema a su café. ¿Cómo supiste siquiera lo que se necesitaba? Investigación, expliqué. Después del diagnóstico de papá, me sumergí en aprender todo lo que pude sobre el cuidado progresivo de la memoria. Las opciones tradicionales parecían tan institucionales e impersonales. Quería crear algo que preservara la dignidad y la alegría, no solo la seguridad. Eso es lo que más me impresionó durante el recorrido de ayer, admitió Javier. La atención a los detalles de diseño que apoyan a los pacientes con problemas de memoria sin parecer clínicos. Los residentes parecían genuinamente felices. Ese era el objetivo, asentí. Cuando los residentes se mudan, entrevistamos a sus familias sobre sus historias de vida, preferencias, incluso los pequeños rituales diarios que los hacían sentir como en casa. La arquitectura y los programas se construyeron en torno a esas necesidades humanas, no solo a la eficiencia. ¿Sería posible para mí ser voluntaria allí a veces?, preguntó Paulina con vacilación. Mi trabajo de caridad se ha sentido cada vez más superficial últimamente. Esto parece un lugar donde podría hacer una diferencia real. Les encantaría, dije, genuinamente conmovida por su interés. Tienen un programa de artes que podría beneficiarse de alguien con tu ojo para el diseño. La conversación se desvió hacia asuntos más prácticos, el cronograma para la posible mudanza de nuestros padres a la instalación, los arreglos legales y cómo nos mantendríamos conectados como familia durante la transición. Por primera vez, estábamos discutiendo estos temas como socios iguales, cada uno contribuyendo con nuestras diferentes fortalezas a la solución. Después del desayuno, nos trasladamos al jardín para una foto familiar, la primera en muchos años donde las sonrisas se sentían genuinas en lugar de actuadas. Mientras nos acomodábamos en los escalones de la terraza, me encontré reflexionando sobre cuán dramáticamente había cambiado nuestra dinámica familiar en solo 48 horas. Antes de que regreséis a casa, hay algo que quiero compartir con todos vosotros, dije una vez que nos acomodamos de nuevo en la sala de estar. Mi éxito ha sido significativo profesionalmente, pero ha tenido costos personales que apenas ahora estoy comenzando a abordar. ¿A qué te refieres, cariño?, preguntó mi madre con preocupación. He pasado 10 años definiéndome en oposición a esta familia, expliqué. Trabajar para demostrar que estabais equivocados se convirtió en una fuerza impulsora tan grande que a veces perdí de vista lo que realmente quería para mí más allá de esa validación. Construir muros para protegerme del juicio también me mantuvo aislada de una conexión genuina. Creo que todos jugamos un papel en esa dinámica, dijo mi padre con una claridad inesperada. Los sistemas familiares son complicados. Todos contribuyen a los patrones. Exactamente, acepté, sorprendida y conmovida por su perspicacia, y es por eso que la sanación necesita involucrarnos a todos. Estoy planeando quedarme en esta área a tiempo parcial ahora, dividiendo mi tiempo entre aquí y la ciudad. Quiero que reconstruyamos nuestras relaciones, no basadas en quienes pensábamos que éramos, sino en quienes somos realmente. Me gustaría mucho eso, dijo mi madre, tomando mi mano. Conocer a la verdadera Sofía, no solo la versión que imaginamos. Y yo también quiero conocer las versiones reales de todos vosotros, añadí. No solo los roles en los que caímos a lo largo de los años. Javier se aclaró la garganta. Hablando de seres auténticos, he estado pensando en hacer algunos cambios. Me han ofrecido un puesto de profesor en la escuela de negocios. Menos dinero pero un trabajo más significativo. Después de ver lo que has construido, Sofía, me siento inspirado a dejar de hacer lo que se espera y empezar a hacer lo que importa. Eso suena perfecto para ti, dije sinceramente. Siempre fuiste un maestro nato. Paulina compartió sus propios planes tentativos de cambiar su energía social de las galas benéficas de estatus a un trabajo comunitario más práctico, mientras que Rodrigo mencionó su interés en el asesoramiento de inversiones éticas para organizaciones sin fines de lucro.
Mis padres escuchaban con evidente orgullo mientras sus hijos adultos hablaban de alinear sus vidas más estrechamente con sus valores. A medida que el fin de semana llegaba a su fin y se hacían los preparativos para la partida de todos, sentí una profunda sensación de paz. El helicóptero que había causado tanto drama era ahora solo una opción de transporte entre muchas, ya no un símbolo de división, sino simplemente una forma conveniente de llevar a mis padres a casa. ¿Vendrás a cenar el domingo la próxima semana?, preguntó mi madre mientras nos despedíamos. Nada elegante, solo familia. Me encantaría, respondí, abrazándola cálidamente. Solo familia suena perfecto. Después de que todos se hubieron ido, caminé por la casa silenciosa, reflexionando sobre los eventos del fin de semana. La revelación de mi éxito había abierto una puerta a algo más valioso que el reconocimiento o la vindicación, la posibilidad de una conexión auténtica con las personas que me habían conocido por más tiempo. La verdadera riqueza, me di cuenta, no se medía en viajes en helicóptero o fincas, sino en relaciones donde podías ser completamente tú misma y aún así ser amada. Durante años, había perseguido el éxito externo mientras mantenía mi corazón protegido detrás de muros de secretismo y resentimiento. El verdadero desafío ahora era aprender a ser vulnerable, a arriesgarme a ser conocida plenamente por las personas que una vez me habían malinterpretado tan completamente. Mientras me sentaba en la terraza con mi portátil para revisar la propuesta de Tokio que Marisol había mencionado, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. Las complicadas dinámicas familiares no se habían resuelto mágicamente, y sin duda habría contratiempos y viejos patrones reafirmándose en los meses venideros. Pero se había producido un cambio fundamental, creando espacio para nuevas posibilidades en nuestras relaciones. El sol se ponía sobre el lago, proyectando una luz dorada sobre el agua. En ese momento, sentí una inmensa gratitud, no por el éxito material que me había permitido hacer una entrada dramática en helicóptero, sino por el coraje de ser finalmente auténtica con las personas que más importaban. Esa fue la verdadera victoria, mucho más significativa que demostrarle a nadie que estaba equivocado. Me pregunto cuántos de vosotros habéis tenido experiencias similares con vuestras familias. ¿Alguna vez os han subestimado o habéis tenido que demostrar vuestra valía a vuestros seres queridos? Dejad un comentario abajo para compartir vuestra historia. Si esto resonó con vosotros, por favor dadle a me gusta y suscribíos para más experiencias de la vida real. Y recordad compartir este vídeo con alguien que pueda necesitar escuchar que el éxito viene en muchas formas diferentes. Gracias por escuchar mi historia. Y recordad, la verdadera riqueza reside en las conexiones auténticas, no en las posesiones materiales.